La primera noticia tiene que ver con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Ayer el gobierno venezolano publicó un nuevo comunicado informando sobre la salud del jefe del Estado venezolano, quien se encuentra en La Habana, y dice que la evolución clínica general ha sido favorable. Eso dijo el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas. Yo en el día de hoy quiero hablarles sobre, y oír la opinión de ustedes sobre una columna que apareció en el diario El Espectador de Bogotá, escrita por William Ospina, un novelista y escritor colombiano muy conocido. Titula Ospina su columna A las puertas de la mitología. Y dice él que en algún momento hace muchos años le preguntó a García Márquez por qué había defendido a Fidel Castro. Y García Márquez le respondió por una cuestión caribe, por proteger al Caribe. Dice William Ospina que Estados Unidos compró la Florida, se robó a México, estoy leyendo lo que dice aquí, se apoderó de Puerto Rico, separó a Panamá y hubiera querido anexarse en la isla de Cuba. Y agrega William Ospina que uno de los grandes enemigos del imperialismo es Hugo Chávez y que aunque nadie puede atribuirle crímenes como los que manchan las manos de tantos poderes en el mundo, para muchos opinadores y medios de comunicación es un dictador y un tirano. Y él señala, yo creo que ha sido un gran hombre que ha amado a su pueblo y que ha intentado abrir camino un poco a la justicia en un continente escandalosamente injusto. Ospina señala además en una entrevista que le hacen ayer que en Venezuela la inmensa mayoría de la gente que es pobre apoya a Chávez y que los que están molestos son unas pocas personas que son los ricos. ¿Qué piensa usted de una columna como esta de William Ospina, Pablo? Me parece razonable, creo que todavía hay otros ejemplos, ¿no?, de presidentes que también son populares y que tal vez no enfrentarán un juicio de la historia que el presidente Chávez tal vez enfrente, que es si usó bien su inmenso carisma, su inmensa capacidad para adelantar la causa del pueblo venezolano a largo plazo. Si utilizó bien los recursos, la plata del petróleo, para hacer algo que fue más allá de su poder personal, pero algo que hubiera institucionalizado un cambio en Venezuela. Y el problema, me parece hoy, es exactamente que con la situación en que está el presidente, no sabemos si se va a recuperar o no, es que no hay claramente un marco institucional que dé tranquilidad a los venezolanos y a los vecinos de Venezuela que están interesados en una transición tranquila y una transición que beneficie no solamente al pueblo de Venezuela, pero también mantenga, digamos, una situación de calma en el país. Creo que obviamente Colombia es el más gran interesado, Brasil por ciertamente es, me imagino que los Estados Unidos también lo sea. Ya empezaron ya algunos contactos, algunos diálogos con el vicepresidente Maduro, pero comprendo la columna. Incluso hay en Brasil esta semana, en Veja, hay una columna muy interesante también de Roberto Pompeu de Toledo en la última página del principal periódico semanario de Brasil, sobre la cuestión del, digamos, un poco esto del realismo mágico, ¿no?, que tenemos de estas figuras que están, pero no están, ¿no?, que tenemos una tradición de estas cosas en la región, pero yo no, nada que él escribe ahí me sorprende. Dice William Ospina que Chávez ha entrado a la mitología latinoamericana, de la que forma parte por igual María Leonza y José Gregorio Hernández, Rubén Darío y José Martí, Carlos Gardel y Eva Perón, Martín Fierro, Frida Kahlo, Pablo Neruda, Eloy Alfaro, Allende, Borges, Benito Juárez, Pedro Páramo, José López Zamora. Una lista muy ecléctica, Borges con Frida Kahlo. Bueno, sí, yo creo que, primero que nada, yo creo que William Ospina se refería al robo de México, a los tratados de Guadalupe que nos dieron unos cuantos millones de dólares por California, Arizona, Nuevo México y Colorado, etcétera, que algunos por ahí todavía los quieren recuperar. Bueno, a mí me parece que para entender a Chávez hay que ver el contexto no solamente histórico, sino regional, ¿no? Si viéramos a Chávez como una isla en América Latina, diríamos, bueno, quizá es un tema excepcional, ¿no? Pero estamos viendo la emergencia desde hace varios años de gobiernos con actitudes políticas muy similares. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Bolivia, lo estamos viendo en Ecuador, en Nicaragua. Es decir, cuando surge toda esta serie de movimientos donde llegan líderes muy populistas que tienen
no solamente las políticas de sus pueblos, las caras, los rostros de la gente que por muchos años vieron a gobernantes blancos de la oligarquía criolla, ¿no? Evidentemente tienes que entender que viene de todo un descontento social que había en la región y que buscaron en estos líderes la respuesta a estos problemas tan ingentes de desigualdad social que aún existen. Ahora, yo no necesariamente creo que para ser populista, ¿no? Que es, obviamente te da muy buenos números en las elecciones, tengas que hacer políticas populacheras que necesariamente, como dice Pablo, probablemente no van a ser efectivas en el largo plazo. Y si estamos viendo toda esta inestabilidad que hay en torno a la sucesión de Chávez, estamos hablando de quizá esa construcción institucional de punto fino, no de la retórica, no de las arengas, no de yo les doy tortillas y voy a las tiendas y saco aceite, sino de cómo construyes un entramado institucional que se preserve más allá de tu propio tiempo en el poder. Creo que esa es la gran pregunta que se va a quedar. Hasta el momento creo que la respuesta probablemente no es muy positiva, como lo estamos viendo, pero yo creo que bueno, todavía está demasiado temprano para darle un juicio totalmente solemne al chavismo. Parece que la situación médica del presidente es seria, a pesar de este aparente mejoramiento, si creemos la versión oficial, tiene todavía insuficiencia respiratoria, está en una situación muy delicada, no se resuelve la sucesión. Así que va a ser muy interesante ver esta resolución, porque creo que va a tener que ver también con el futuro de las democracias en América Latina. Como decía Pablo, en nuestros países hay muchos líderes populistas. Vicente Fox llegó con un discurso muy populista, era una persona muy popular. Él se encargó, a diferencia de Chávez, de algún tipo de apoyo institucional, de transparencia. Todavía el juicio también de la historia habrá que verse, pero bueno, no es algo ajeno a nuestros países. El señor William Ospina es un novelista y ha escrito una gran columna sobre un personaje que parece de la mitología o de la novela. La pregunta en este momento es, si bien, como él dice, Chávez le dio conciencia política a los pobres en Venezuela, ¿qué tanto les va a dejar? Porque el legado político es triste, ha básicamente desbaratado las instituciones en Venezuela, y el económico, sobra analizar a fondo si lo que creó Chávez fue una pirámide económica que se está colapsando casi al tiempo con él. En este momento las exportaciones del petróleo son la mitad de lo que eran en 1997 y ha financiado todo ese populismo a base de petróleo, que si bien le ha funcionado hasta ahora, pues la verdad es que no tiene con qué pagar las promesas que hizo en la última elección.